Mi hermano gemelo inventó que lo abusaba y se autolesionó para crear evidencia. Mis padres me echaron a los 15 años sin cuestionarlo. 13 años después volvieron pidiendo dinero. Pero yo exigí que admitiera la verdad y los expuse a todos. Tengo 28 años. Soy escritora de contenido freelance, y básicamente vivo como nómada digital viajando por el mundo, lo cual suena increíble cuando lo digo en voz alta, pero la verdad es que llegué aquí huyendo de algo. O sea, no solo buscando aventura, sino también escapando de una familia que literalmente me destruyó cuando era adolescente. Y lo que pasó hace como 2 meses me hizo darme cuenta de que nunca voy a poder dejar eso atrás completamente, porque ellos no me dejan, ¿sabes? Aparecen cuando necesitan algo y actúan como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran arruinado la vida cuando tenía 15 años. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi hermano gemelo Gastin y yo éramos niños. Desde que tengo memoria, tipo desde los 5 o 6 años, Justin era el niño dorado de la familia, el perfecto, el que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Yo era la otra, la que siempre estaba haciendo algo mal, la que nunca era suficientemente buena. No sé exactamente cuándo empezó esa dinámica, pero sí recuerdo momentos específicos que me marcaron, como cuando Justin rompió una ventana jugando béisbol en la casa, y mis padres dijeron: «Ay, cariño, no pasa nada, los accidentes pasan». Pero cuando yo derramé jugo en la alfombra una semana después, me castigaron sin salir por 2 semanas. O cuando Justin sacaba C en matemáticas, y mis padres contrataban un tutor privado, pero cuando yo sacaba A en todo, simplemente esperaban más, como si fuera mi obligación ser perfecta, y ni siquiera merecía reconocimiento. Las cosas fueron empeorando con los años, la verdad. En la secundaria Justin jugaba fútbol, y básicamente cada fin de semana era sobre sus partidos. Todos íbamos a verlo, gritábamos su nombre. Mis padres compraban pizza después para celebrar incluso si su equipo perdía. Yo corría atletismo, era bastante buena de hecho, gané varias medallas en carreras de 800 metros, pero mis padres nunca fueron a una sola competencia. Ni una. Siempre tenían alguna excusa, que tenían trabajo, que estaban cansados, que las competencias de atletismo eran aburridas de ver porque solo corres en círculos. Recuerdo una vez que gané el primer lugar en una competencia regional importante. Llegué a casa con mi medalla de oro súper emocionada, y mi mamá apenas levantó la vista de su teléfono y dijo: «Ah, qué bien, cariño», y siguió texteando. Justin entró como 5 minutos después, y mencionó que había anotado un gol en el entrenamiento, ni siquiera en un partido real sino en el entrenamiento, y mis padres se volvieron locos de la emoción. Mi papá lo abrazó y dijo: «Estoy tan orgulloso de ti, hijo». Yo me quedé ahí parada con mi medalla de oro colgando del cuello, sintiéndome completamente invisible. Cuando teníamos como 13 años, las cosas se pusieron peor todavía. Mis padres descubrieron que yo tenía Snapchat, lo cual ya sé que suena súper tonto ahora, pero en ese momento ellos actuaron como si hubiera cometido un crimen federal. Me quitaron mi teléfono por 3 meses, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que literalmente removieron la puerta de mi habitación, tipo la desatornillaron y la sacaron de las bisagras, porque según ellos yo había perdido mi derecho a la privacidad por tener redes sociales sin su permiso. Viví sin puerta en mi cuarto por 6 meses. ¿Puedes creerlo? No podía cambiarme de ropa sin que alguien potencialmente me viera. No podía tener conversaciones privadas. Nada. Y lo más enfermante es que Justin también tenía Snapchat. De hecho, tenía como 5 aplicaciones de redes sociales que mis padres sabían perfectamente que existían. Pero a él nunca le dijeron nada. Cero consecuencias. El punto de quiebre verdadero llegó cuando cumplimos 14 años. Mis padres organizaron esta fiesta enorme para Justin. Tipo alquilaron un salón de eventos, contrataron un DJ, invitaron a como 50 personas de la escuela, gastaron fácil unos $2,000 en esa fiesta. Para mí, cumpleaños, que era literalmente el mismo día porque somos gemelos, me dijeron que podía invitar a 3 amigas a cenar pizza en la casa, pero que tenía que ser otro día porque no querían que distrajera de la fiesta de Justin. Terminé teniendo mi mini celebración una semana después con mis 3 amigas, y honestamente fue lindo. Fuimos al cine y comimos pizza, y me la pasé mejor que Justin probablemente en su fiesta gigante, pero el punto es que la diferencia era tan obvia que hasta mis amigas se sentían incómodas por mí. Pero aquí está la cosa que realmente desencadenó todo lo que vino después. La fiesta de Justin fue un desastre total. Resulta que como 40 de las 50 personas que invitaron no aparecieron. Al parecer Justin no era tan popular como él y mis padres pensaban, o tal vez la gente simplemente no quería ir a su fiesta, no sé. Pero el salón que mis padres alquilaron estaba básicamente vacío. El DJ puso música para como 10 personas que se veían súper incómodas. Fue humillante para él, la verdad,
Y aunque parte de mí sintió satisfacción porque finalmente algo no le salía perfecto, también me dio un poco de lástima. Pero esa lástima se evaporó rápido cuando vi cómo reaccionó a todo esto. Justin estaba furioso, pero no con la gente que no fue a su fiesta sino conmigo. En su cabeza, de alguna forma retorcida, esto era mi culpa. Empezó a tratarme todavía peor después de eso, tipo, me ignoraba completamente en la casa o me hacía comentarios hirientes cuando mis padres no estaban escuchando. Y luego, como 2 meses después de nuestro cumpleaños, empezó a esparcir rumores en la escuela. Los rumores eran que yo lo abusaba físicamente, que lo golpeaba en la casa, que era violenta y agresiva con él. Al principio pensé que era una broma estúpida que se iba a acabar sola, pero Justin no paraba. Le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que su hermana gemela era abusiva, que le tenía miedo, que en la casa era una persona completamente diferente. Y lo más enfermo es que la gente le creía, porque Justin era el niño dorado, el popular, el atleta carismático, y yo era la callada que corría y sacaba buenas notas, pero no tenía muchos amigos cercanos. Las cosas escalaron cuando Justin empezó a llegar a la escuela con moretones. Yo no tenía idea de dónde venían al principio. Honestamente pensé que tal vez se estaba lastimando en los entrenamientos de fútbol, pero luego vi que los moretones estaban en lugares raros, como debajo de sus ojos, o en sus brazos, de formas que no tenían sentido para lesiones deportivas. Tardé como 2 semanas en darme cuenta de lo que estaba pasando, y cuando finalmente lo entendí, sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Justin se estaba lastimando a sí mismo a propósito para crear evidencia de que yo lo abusaba. Se estaba dando golpes en la cara, probablemente con algo duro, para crearse ojos morados. Se estaba pellizcando los brazos hasta dejarse marcas. Todo para hacerme ver como una abusadora. Intenté confrontarlo una vez en la casa. Le dije, Justin, sé lo que estás haciendo y esto es una locura, tienes que parar. Pero él solo me miró con esta sonrisa fría y dijo, ¿quién te va a creer? Mamá y papá ya saben que eres problemática. Todos en la escuela saben que eres rara. Nadie va a creer tu versión sobre la mía. Y tenía razón, la verdad, porque cuando la situación finalmente explotó, nadie me creyó a mí. El director de la escuela llamó a mis padres para una reunión después de que un maestro reportó los moretones de Justin. Yo estaba ahí, mis padres estaban ahí, Justin estaba ahí, el director y una consejera también. El director le preguntó a Justin directamente qué estaba pasando, y Justin empezó a llorar, tipo llorar de verdad con lágrimas y todo, y dijo que yo lo golpeaba regularmente en la casa, que me ponía celosa de él porque nuestros padres lo querían más, que había intentado protegerme y, no decir nada, pero que los golpes estaban empeorando, y tenía miedo. Me quedé ahí sentada completamente paralizada. No podía ni hablar porque la magnitud de la mentira era tan grande que no sabía ni por dónde empezar a defenderme. Mis padres me miraron con esta expresión de disgusto absoluto que nunca voy a olvidar. Mi mamá empezó a llorar, y mi papá se puso rojo de la furia. Intenté explicar que nada de eso era verdad, que Justin se estaba lastimando a sí mismo, que todo era una mentira elaborada, pero mientras más hablaba, más loca sonaba incluso para mí misma. El director me suspendió por 10 días mientras investigaban la situación. 10 días que se convirtieron en la peor pesadilla de mi vida. El día que llegué a la casa después de esa reunión, mi papá ya había empacado todas mis cosas en bolsas de basura negras, todas, mi ropa, mis libros, mis trofeos de atletismo, mi computadora, todo. Las bolsas estaban en la entrada de la casa, y mi papá estaba parado, ahí con los brazos cruzados. Me dijo que tenía 10 minutos para salir de su casa, y que no quería volver a verme nunca, que había criado a una abusadora, y que me había dado todo, y así era como le pagaba, lastimando a mi hermano. Intenté explicarle de nuevo, pero él solo gritaba más fuerte, no quiero escucharte, no quiero tus excusas, no quiero nada de ti. Mi mamá estaba adentro. Podía oírla llorando, pero no salió a decir nada. No me defendió, no hizo nada. Llamé a mi abuela, la mamá de mi papá, que era básicamente la única persona en la familia que siempre había sido medio decente conmigo. Le expliqué entre sollozos lo que estaba pasando, y ella llegó en 30 minutos. Cuando vio las bolsas de basura, y a mi papá ahí parado como un guardia de seguridad, mi abuela explotó. Nunca la había visto tan enojada. Le gritó a mi papá que era un cobarde y un mal padre, que estaba cometiendo un error enorme, que cómo se atrevía a echar a su propia hija de 15 años a la calle basándose en acusaciones sin ninguna prueba real. Le dijo que si no me dejaba volver a entrar, iba a llamar a la policía y a los servicios de protección de menores, que lo que estaba haciendo era abandono de un menor y que podía ir a la cárcel por eso. Mi papá no cambió de opinión, pero se asustó lo suficiente como para no impedirme que mi abuela me recogiera. Cargamos todas las bolsas de basura en su auto,
Yo todavía llorando sin poder parar, y nos fuimos. Mi abuela vivía como a 45 minutos de distancia en un departamento de 2 habitaciones. La habitación extra era básicamente su oficina de costura, pero la convirtió en mi cuarto esa misma noche. Me hizo té, me dejó llorar en su sofá por horas, y me dijo que podía quedarme con ella todo el tiempo que necesitara, que ella iba a cuidarme porque claramente mi papá había perdido la cabeza. Tuve que regresar a la escuela después de la suspensión, y fue horrible, tipo la peor experiencia de mi vida hasta ese momento. Todos me miraban como si fuera un monstruo. Los rumores se habían esparcido y crecido. Ya la gente no solo decía que yo golpeaba a Justin, sino que también había escuchado versiones donde supuestamente lo había amenazado con un cuchillo o donde lo había empujado por las escaleras. Nada de eso era verdad, obviamente, pero nadie me preguntaba mi versión. Me convertí en una paria instantánea. Las 3 amigas que había tenido dejaron de hablarme. Los maestros me miraban con desconfianza. En el almuerzo me sentaba sola en una esquina tratando de hacerme invisible. Justine, mientras tanto, era la víctima valiente que había expuesto a su hermana abusiva. Recibía toda la simpatía y atención del mundo. La gente lo abrazaba en los pasillos. Le decían que era tan fuerte por hablar, que iba a estar bien. Me veía a veces desde el otro lado de la cafetería, y podía ver esta pequeña sonrisa de satisfacción en su cara. Había conseguido exactamente lo que quería. Me había destruido completamente, y había salido como el héroe de la historia. Logré graduarme de la preparatoria 2 años y medio después, lo cual honestamente fue un milagro considerando todo. Mis notas bajaron un poco. Pasé de ser estudiante de puros 9s y 10s a sacar 8s y algún que otro 7, pero seguía siendo suficientemente buena como para entrar a una universidad decente con una beca parcial. Mi abuela me apoyó económicamente todo lo que pudo. Ella no tenía mucho dinero porque vivía de su pensión, pero me ayudó con lo que necesitaba. Mis padres nunca intentaron contactarme durante ese tiempo. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Justin tampoco. Era como si hubiera muerto para ellos. La universidad fue donde finalmente empecé a sanar un poco. Me mudé a otra ciudad. Nadie me conocía ahí. Nadie sabía mi historia. Hice nuevos amigos. Salía a fiestas. Tenía algo parecido a una vida normal. Estudié comunicaciones porque no sabía exactamente qué quería hacer, pero siempre me había gustado escribir. En mi segundo año, una profesora me sugirió que intentara escribir contenido freelance para ganar dinero extra, tipo blogs y artículos para sitios web de empresas. Empecé con trabajitos chiquitos que pagaban casi nada, pero descubrí que era bastante buena para eso. Tenía facilidad para escribir en diferentes tonos dependiendo de lo que el cliente necesitara. Podía investigar cualquier tema y hacerlo interesante, y era responsable con las fechas de entrega. Para cuando me gradué de la universidad, ya estaba ganando más dinero escribiendo contenido que lo que probablemente ganaría en un trabajo de oficina tradicional. Decidí irme por el camino del trabajo remoto completo, y empecé a viajar. Primero me quedé en diferentes ciudades de mi país, trabajando desde cafés y espacios de coworking, y luego me aventuré internacionalmente. Viví 3 meses en Colombia. Después me fui a Tailandia por medio año, luego Portugal, luego México, básicamente viviendo de mi laptop y explorando el mundo. Suena romántico cuando lo cuento así, y no voy a mentir. Hay partes que son increíbles, pero también hice esto en parte porque no quería estar en ningún lugar fijo donde mi familia pudiera encontrarme fácilmente. Mi abuela era la única persona de la familia con la que mantenía contacto. Hablábamos por teléfono cada semana, le mandaba fotos de los lugares donde estaba, ella me contaba sobre su grupo de tejido y sus gatos. Nunca me presionó para que arreglara las cosas con mis padres. Nunca me hizo sentir culpable por haberme ido lejos. Simplemente me apoyaba. Me decía que estaba orgullosa de mí, que había convertido una situación horrible en algo positivo. Ella murió hace como 3 años, de un infarto, y honestamente fue devastador porque era mi única familia real. Fui a su funeral, y mis padres estaban ahí, también Justin, pero no hablamos. Nos miramos desde la distancia durante la ceremonia, y eso fue todo. Las cosas siguieron así por años. Yo trabajaba, viajaba, salía con gente, tenía relaciones casuales, iba a terapia cuando podía, para procesar todo el trauma de mi adolescencia. Era una vida buena en muchos sentidos, pero siempre había esta tristeza de fondo, ¿sabes? Este sentimiento de que me habían robado algo fundamental, que nunca iba a tener una familia normal, que siempre iba a cargar con esta historia horrible que ni siquiera podía contar a las personas nuevas que conocía, porque sonaba demasiado dramática para ser verdad. Hace como 6 meses tuve este proyecto grande, con una empresa de tecnología que necesitaba contenido para su nuevo sitio web. El proyecto salió súper bien,
y resultó que el CEO de la empresa tenía contactos en medios, y de alguna forma eso llevó a que me invitaran a una entrevista en un programa de televisión matutino sobre el auge del trabajo remoto y los nómadas digitales. Era un programa local de una ciudad grande, nada súper famoso, pero tenía audiencia decente. Hablé sobre mi estilo de vida, sobre cómo construir una carrera como escritora de contenido freelance, sobre los desafíos y ventajas de trabajar desde cualquier parte del mundo. La entrevista duró como 15 minutos, y pensé que iba a ser el final de eso, algo cool que pasó, y ya. 2 semanas después de que la entrevista salió al aire, recibí un email de mi mamá, el primer contacto que tenía con ella en años. No empezaba con una disculpa ni con preguntas sobre cómo estaba, nada de eso. Empezaba con: «Hola Stephanie, vimos tu entrevista en la televisión y nos dio mucho gusto ver que te está yendo bien». Y luego entraba directo al punto real del email, que era que ellos necesitaban dinero para renovar su casa. Según el email, necesitaban reemplazar el techo y hacer algunas reparaciones importantes, y no tenían suficiente dinero ahorrado. Y como me había visto tan exitosa en la televisión, pensaron que tal vez podría ayudarlos. Estaban pidiendo como $15,000. Leí ese email probablemente 20 veces tratando de procesar la audacia absoluta. Esta gente que me echó a la calle cuando tenía 15 años, que creyó las mentiras de Justin sin siquiera cuestionarlas, que no intentó contactarme en más de una década, ahora me estaba pidiendo dinero porque me vieron en la tele y asumieron que tenía plata. No una disculpa, no un «Hey, ¿cómo has estado? Nos equivocamos contigo, solo dame dinero para mi techo». No respondí inmediatamente porque estaba demasiado enojada, y sabía que si escribía algo en ese momento iba a ser puro veneno. Esperé como 3 días, hablé con mi terapeuta sobre cómo manejar esto, y finalmente les mandé una respuesta. Les dije que consideraría ayudarlos financieramente bajo una condición: que Justin admitiera públicamente, frente a toda la familia extendida, que había mentido sobre el abuso, que todo había sido fabricado, que yo nunca lo toqué, y que él se lastimó a sí mismo. Les dije que necesitaba esa admisión por escrito, específicamente un mensaje o email que pudiera mostrar a otros miembros de la familia que todavía me veían como la villana de la historia. Mi mamá respondió como a las 2 horas diciendo que eso era ridículo, que habían pasado 15 años y que necesitaba dejar ir el pasado, que por qué tenía que ser tan rencorosa, que si realmente los quería, debería ayudarlos sin condiciones. No mencionó para nada la validez de lo que estaba pidiendo. No dijo Justin. No mintió. O tu petición es injusta porque lo que pasó fue real. Simplemente dijo que yo debería perdonar y olvidar, lo cual básicamente era una admisión indirecta de que sabían que Justin había mentido, o al menos que tenían dudas, pero no estaban dispuestos a admitirlo oficialmente. Le respondí diciendo que mi oferta se mantenía. O Justin admitía la verdad, o no recibían ni un peso de mí. No hubo respuesta por como una semana, y pensé que ahí iba a terminar todo, que simplemente iban a dejarme en paz de nuevo. Pero luego recibí un mensaje de texto de Justin directamente. El mensaje decía algo así como: «Ok, Steph, sí mentí hace 15 años sobre lo del abuso. Estaba celoso y enojado y actué como un idiota, pero éramos niños y ya pasó mucho tiempo. No entiendo por qué sigues aferrada a eso. Mamá y papá realmente necesitan el dinero para la casa, y tú obviamente lo tienes, así que no sé por qué estás siendo tan egoísta. Pensé que habías madurado, pero veo que sigues siendo la misma persona amargada de siempre». Leí ese mensaje, y literalmente empecé a temblar de la rabia. Primero que nada, la admisión estaba ahí, pero estaba minimizada al máximo. Éramos niños. Actué como un idiota, como si hubiera sido una travesura menor, y no una mentira elaborada, que destruyó mi adolescencia y mi relación con mi familia. Y segundo, inmediatamente me estaba culpando a mí de nuevo, llamándome egoísta y amargada por no querer darles dinero. Después de todo lo que me hicieron, tomé un screenshot del mensaje y escribí un email largo, detallado, explicando toda la historia desde mi perspectiva. Expliqué el favoritismo extremo durante nuestra infancia, la fiesta del cumpleaños desastrosa, los rumores que Justin empezó, cómo se lastimó a sí mismo para crear evidencia, cómo me echaron de la casa, todo. Adjunté el screenshot del mensaje de Justin admitiendo que mintió. Y mandé ese email a como 15 personas, básicamente toda mi familia extendida, tíos, tías, primos, gente que había estado en el funeral de mi abuela y que probablemente todavía pensaban que yo era una abusadora violenta. La respuesta fue explosiva. Recibí como 30 mensajes en las siguientes horas, algunos de familiares que no sabían la historia completa y estaban horrorizados,
Otros de personas defendiendo a mis padres diciendo que no debería airear los trapos sucios de la familia públicamente. Mi mamá me mandó un mensaje diciendo que había destruido a la familia, que Justin estaba devastado, que cómo me atrevía. Mi papá me mandó uno aún peor, lleno de insultos y diciéndome que era una persona horrible y vengativa. Justin me mandó como 10 mensajes seguidos alternando entre llamarme perra y víctima y dramática. Honestamente fue caótico, pero también liberador de una forma extraña. Por primera vez en mi vida adulta le había dicho al mundo mi versión de la historia, con prueba de que Justin había admitido que mintió. No todo el mundo me creyó, obvio. Algunas personas de la familia seguían del lado de mis padres porque llevaban años viéndolos como las víctimas que habían lidiado con una hija problemática. Pero suficientes personas me creyeron, suficientes personas se pusieron de mi lado, y eso significaba algo. Los mensajes de mi familia directa siguieron llegando durante días, cada vez más agresivos y amenazantes. Mi papá llegó al punto de decir que iba a demandarme por difamación, cual era absurdo considerando que tenía prueba literal de que Justin admitió haber mentido. Finalmente contraté a un abogado que mandó una carta de cese y desistimiento a mis padres y a Justin, básicamente diciéndoles que dejaran de contactarme o enfrentarían consecuencias legales. Eso los calló. Han pasado como 2 meses desde todo eso. No he recibido más mensajes de ellos desde que llegó la carta del abogado. Algunos familiares todavía me mandan mensajes ocasionales, mayormente de apoyo, diciéndome que sienten mucho no haber visto lo que estaba pasando cuando era adolescente, que ojalá hubieran intervenido. Es lindo escuchar eso aunque no cambia el pasado. Sigo viajando, sigo trabajando, sigo en terapia, procesando todo esto, porque la verdad es que aunque finalmente obtuve algo parecido a la vindicación que necesitaba, todavía cargo con todo el daño que me hicieron. La semana pasada estaba en un café en Buenos Aires, trabajando en un artículo sobre marketing digital, y me puse a pensar en Justin, en cómo probablemente está viviendo su vida ahora sin consecuencias reales por lo que hizo. Sí, ahora hay como 15 personas en la familia que saben que mintió, pero sigue teniendo a nuestros padres de su lado. Probablemente sigue siendo el niño dorado en esa dinámica enfermiza que tienen. Y sí me enoja a veces, no voy a mentir. Me enoja que él pueda seguir adelante sin que su vida explote de la misma forma que explotó la mía. Pero también me doy cuenta de que yo construí algo bueno desde las cenizas de todo eso. Tengo una vida que elegí, trabajo que me gusta, libertad para estar donde quiero, y él está atrapado siendo la persona que siempre fue, necesitando validación constante, necesitando que lo vean como perfecto, probablemente miserable de formas que ni siquiera reconoce. Así que supongo que de cierta forma retorcida, yo gané al final, aunque ganar, en este contexto signifique simplemente sobrevivir y construir algo propio, lejos de toda esa toxicidad. Es suficiente por ahora, creo.